Bienvenidas y bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarles a través de este espacio de Cero Discriminación. El espacio para dialogar, para construir, para reflexionar, para intencionalmente construir una sociedad que valore y respete a la diversidad humana. Por supuesto, quiero agradecer, como siempre, toda la oportunidad y apoyo que nos brinda el doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, y por supuesto también a todo ese equipo de colaboradores, en especial a todos los que conforman el equipo de Acrópolis, un equipo profesional que siempre está en respaldo, en apoyo y buscando la manera de comunicar y de transformar a través de las redes sociales. Pues bien, hablar de discapacidad, hablar de conceptos, hablar de derechos humanos, quizá muchos lo podemos hacer. Sin embargo, hablar a través de la experiencia que se tiene viviendo en situación de discapacidad, no todos lo pueden hacer. Es así que hoy me honro en tener en este espacio a una persona que nos va a compartir desde su experiencia los retos y oportunidades que ha vivido a lo largo de la vida. Y me da muchísimo gusto presentarles entonces al maestro en Ciencias Biológicas. Sí. Ándale, a ver, platícanos. Bueno, antes que nada, mucho gusto. Bueno, dije presentarlo y no dije el nombre, Álvaro Olivo Yepes. Muy bien, bienvenido, Álvaro. Mucho gusto, muchas gracias. De hecho, muchas gracias por el espacio y por la Universidad de Jalapa por brindar el espacio para que podamos hablar de este tipo de temas que hacen. Tal parece que la sociedad estaría muy acostumbrada a tratar este tipo de temas, pero la realidad es que todavía falta a lo menos cultura en este sentido, en sentido de discapacidad, derechos humanos, entre otras cuestiones. Así es. Y bueno, a mí me gustaría comentarles cómo conocí a Álvaro. Bueno, yo a Álvaro lo conocí hace ya algunos años, justo fue en una feria del empleo. Yo recuerdo muy bien que llegaste ahí con tu papá, ibas acompañado por él, y nosotros teníamos un stand en donde estábamos pues dando a conocer los diferentes programas con los que cuenta IMIDI. Y recuerdo que estaba vigente el diplomado especialista en inclusión, y entonces tú dijiste, quiero participar, y entonces dijimos, pues bienvenido Álvaro, y entonces Álvaro formó parte del grupo de especialistas que tomó este diplomado y bueno, al final concluiste con éxito, fuiste siempre un alumno responsable, un alumno propositivo, un alumno crítico, un alumno analítico y bueno, así tuve la oportunidad de conocerte. La verdad es que con una muy buena experiencia por tu capacidad de análisis, de síntesis y de propuesta. Entonces, bueno, es así como yo recuerdo ese momento, esos meses de trabajo contigo. Pero a ver, platícanos, Álvaro, para irnos adentrando ya en el tema, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia en parte fue como la de cualquier niño. Si bien tal vez el tema que marcó un poco la infancia es acerca de que yo tuve una discapacidad en el sentido de que fue detonada porque a los 6 meses de nacido tuve una enfermedad, tuve sarampión, entonces, y complicaciones en esa enfermedad. Entonces, a consecuencia de esa enfermedad tuve afectaciones en el sistema psicomotor. Yo no podía caminar. Y en ese entonces, a partir del año, 2 años de edad, empecé a ir a terapias, tanto de lenguaje, porque no podía coordinar bien las palabras, como terapias físicas en el Seguro Social, entre otras instancias. Tanto fue el esfuerzo que se realizó en ese tipo de tratamientos que a los 7 años yo ya pude integrarme a una escuela normal. Anteriormente yo estaba en el SECAM, no es SECAM, es en el CAM, que estaba... Son los centros de atención múltiple. Efectivamente, los centros de atención múltiple, concretamente en el
centro que está en la colonia Revolución. Ajá. De hecho, antes de la pandemia fui a recordar un poco viejos tiempos, bueno, lo que recuerdo, Ajá. pero trabajando en ese centro de atención múltiple, con base en las terapias y toda la educación que me dieron, cuando cumplí los 7 años ya me dijeron, ¿sabes qué, Álvaro? Tú ya estás bien, tú no tienes problemas, ya puedes caminar, ya hablas mejor y todo eso. Con todo gusto tú ya te puedes incluir a una escuela normal. Una escuela pública una regular. escuela pública regular. Algo que a mí me dio mucho gusto, también Claro. a mis padres, obviamente. Sin embargo, al momento de buscar esta escuela primaria para que yo pueda ingresar, hubo algunos inconvenientes. Nosotros vivíamos cerca de la zona V en Díaz Mirón, y cerca de donde nosotros vivíamos, por los barrios, había una escuela. Entonces, dando a la cercanía de esa escuela, mis padres optaron por inscribirme en esa escuela. Lamentablemente, después de 1 o 2 días de estar estudiando en esa institución, simplemente a mis padres los citaron porque desde la perspectiva del psicólogo de esa institución, yo no tenía la capacidad para poder estar estudiando ahí. No se sabe muy bien la razón del por qué, pero una frase que le comentaron a mis padres es que este niño es mucha responsabilidad para nosotros, porque las instalaciones tienen muchas escaleras y se va a caer y nosotros no vamos a saber qué hacer y todo eso. Entonces, pues se optó por ya sacarme de esa institución educativa y buscar otra a la mitad del curso escolar. ¿Tú cómo te sentías en esa escuela? Digo, los 2 días que tuviste la oportunidad de estar ahí, ¿cómo te sentías? Bueno, como cualquier niño me sentía integrado, feliz y estaba pendiente de mis clases y todo eso. Obviamente los niños suelen ser un poco ¿Curiosos quizás? curiosos o demandantes digo, el proceso de socialización de un niño obviamente tiene muchos complejos, tanto desde la educación que se viene en casa, como lo que ven en la calle, en la televisión y todo eso. Entonces yo me sentía bien en esa escuela, porque estaba estudiando y estaba en contacto con niños, pero como era de esperarse, había un sector de los niños que pues me molestaban. Es que no caminas bien y que no sé qué, y que no sé cuándo. Llegó un momento hasta que mi hermana, que también estaba asistiendo a esa escuela, si no mal recuerdo, tuve un atentado contra otro compañero porque se sintió mal de que el otro compañero me estaba molestando, por lo mismo de que no podía caminar bien. Y en ese entonces yo no me sentía tan enojado, porque de cierta manera siento o sentía normal, en el sentido de que somos niños y pues como niños podemos decir cualquier cosa porque no sabemos. Bueno, eso lo pienso en retrospectiva, pero estando ahí yo no me sentía, digamos que incómodo
en el sentido de que me molestaba. Claro, si señalaba muchas veces es que no puedes caminar, ahí sí me molestaba y sí decía no, que no sé qué, trataba de defenderme, pero en general yo me sentía bien, excepto por esos pequeños inconvenientes, como le digo, solamente de recalcar que no puedes hacer esto o no puedes caminar o demás. Entonces, cuando llaman a tus papás y les dicen, esta es mucha responsabilidad para nosotros, mejor lléveselo, ¿qué hacen tus papás? Bueno, mis padres obviamente al principio se sintieron tristes, pero aquí teniendo la anécdota, con mi padre, cuando nos íbamos de la escuela, él me iba cargando. Y mi papá estaba más o menos triste y le digo, mira, no te preocupes, de mejores escuelas me han corrido. Entonces, pues esa anécdota estaba ahí como de, bueno, sí, que lamentable fue, pero no hay que preocuparse demasiado, ya habrá otras instituciones a las que podamos recurrir. Y sí, afortunadamente, cerca del trabajo de mi papá, por maestro veracruzano, había otra escuela, y ahí me pudieron aceptar. De hecho, me aceptaron primero en un periodo de prueba de 6 meses. Para ver cómo era mi desempeño, si no tenía problemas y otras cuestiones de diversas temáticas. Entonces llegó mi madre llegó al grado de decir, si ustedes necesitan apoyo o si ven que hay algún inconveniente, yo no tengo problema en quedarme a la hora del recreo para poder vigilar si no le sucede nada a mi hijo. Entonces la escuela dijo, bueno, pues nosotros no tenemos problema, tuvieron esa apertura y al inicio, en los siguientes tiempos, mi madre obviamente se quedaba un cierto tiempo en la escuela para poder vigilar que no me pasara nada. Hasta que un momento terminó el periodo de prueba y mi madre se acercó a la directora y le comentó, maestra, ¿qué va a pasar con mi hijo? Va a poder quedarse, va a permanecer, lo van a dejar de inscribir porque el punto era que pasando esos 6 meses se iba a ver o determinar si me inscribían o no. Entonces, la directora con mucho humor hasta cierto punto, le dijo, ¿sabe qué, señora? Yo no entiendo por qué ya dice eso, su hijo ya está inscrito desde hace 3 o 4 meses. Claro que mi mamá le dio mucho gusto y se echó a reír un poco. Claro, qué bueno, Álvaro. Y ahí culminaste la primaria. Sí, y de ahí en adelante ya sin ninguna dificultad. Sí, ahí culminé mi primaria ya sin ninguna dificultad, socializando con todos mis compañeros. Obviamente mi familia, dado a que todavía tiene esa cuestión de tenemos que ver partir o protegerme, no me daba tanto espacio para socializar más con mis compañeros fuera de la escuela, pero pues es un proceso que como padre es comprensible, porque dices, bueno, tu hijo tiene una situación que muchas veces o en algunas ocasiones le va a dificultar realizar ciertas acciones, entonces
es un instinto natural de los padres tratar de proteger esas situaciones. Entonces, fuera de ese ámbito, yo puedo decir que mi estancia en esa primaria fue fructífera. Entonces, no hay ningún problema en eso. También lo que benefició ese desarrollo fue el hecho de que mi familia, concretamente mi madre, estaba muy conectada con la escuela. Entonces, muchas veces daba comentarios o participaba en actividades de la escuela. Entonces, eso también favorecía obviamente el desarrollo de mis actividades dentro del sistema escolar. Y pues hizo que culminara mis estudios de primaria. Claro, aquí tú nos estás compartiendo algo bien importante, que es, por una parte, el apoyo que siempre se tiene a los hijos, ¿no? El cariño a los hijos e hijas, ¿no? El cariño, el impulso que se les da para que salgan adelante, y estos retos que también implican tener una cercanía bien precisa con la institución educativa, con la maestra, con el maestro, estar al tanto todo el tiempo, ¿no? De cómo están evolucionando las cosas, de qué manera se puede apoyar. Y algo que dijiste, Álvaro, de la familia, de esta quizás sobreprotección por temor, que en determinado momento pudieran presentar algunas familias que, si es cierto, vemos de manera como ciertamente recurrente, ¿no? También es necesario decir que de repente es algo complejo llegar al punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio entre te doy la libertad para que hagas todo y para que te desarrolles plenamente, y trato de protegerte de aquellos factores que pudieran afectarte, ¿no? Entonces sí, es como un punto de equilibrio que se tiene que ir conquistando todos los días, ¿eh? Sí, concuerdo con eso. De hecho, tal vez sea lo más difícil que tiene que afrontar una familia, o sea, ese punto de equilibrio de cómo hago que mi hijo pueda desarrollarse con todas las capacidades que tiene, sin importar cuáles sean sus diferencias, y al mismo tiempo, pues, el instinto paternal o maternal de es que yo debo de proteger a mi hijo, y más como o ves el contexto, o ves el contexto, no porque tenga una discapacidad o no, sino porque ves el contexto que de repente no está preparado, y entonces dices, ay, sí me da miedillo. Sí, muchas veces pasa eso. Algunas familias, y bueno, lo digo por el ejemplo de la mía, no comentaba el hecho de que yo tenía una discapacidad, porque, bueno, por ejemplo, yo cuando estaba más chico, 12, 13 años, 8 y demás, que podía caminar y demás cuestiones, mi padre, cuando nosotros íbamos a donde son mis abuelos, que allá tenemos una casa y demás, cuando había alguna actividad que hacer en la casa, como por ejemplo, no sé, barrer el patio, chapear, o bueno, chapear no tanto. Sí, porque ya implica machete ahí, ¿no? Sí, ya. Pero sí, o sea, limpiar, quizás deshiervar, no sé. Sí, limpiar, quizás deshiervar, incluso algunos trabajos de albañilería. Me decía, no, pues Álvaro, se va a hacer esto, y le decía al albañil, no, pues ser chalán, y decía, no, ¿para qué quieres ser chalán? Ahí está Álvaro, te puede ayudar. Y pues mi padre ahí en ese sentido me trató como una persona normal, en el punto de vista de no me importa cómo realices las cosas, me importa que lo hagas. Claro. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque a la mayoría de las familias se les olvida que
no es importante tanto la frecuencia, sino que se pueda realizar la acción. ¿Por qué? Porque cuando uno puede realizar acciones, todos sabemos que, como dice el refrán de la práctica hacia el maestro, cuando tú haces una acción, independientemente de cómo salga, tienes la experiencia para decir, bueno, si esto me pasó, si esto lo hice de tal manera y me quedó así, pues puedo implementar otras cosas para que me salga mejor. Claro. Entonces, eso ayuda muchas veces al desarrollo de las capacidades de cualquier persona, no Claro. necesariamente de personas con discapacidad. Al desarrollo de las capacidades que uno tiene y el perfeccionamiento de las mismas. Entonces, el entorno familiar o la perspectiva familiar en ese sentido es muy importante, porque no hay que ver la discapacidad que tiene, sino que hay que ayudar a que la persona pueda ser consciente de cuáles son las capacidades que tiene, cómo se puede desarrollar y tratar de desarrollar esas capacidades de manera independiente. Entonces, ese proceso yo lo viví con base en la educación que me dieron en mi casa, que es muy importante, y como usted lo dice, este equilibrio en tanto cómo hago que mi hijo sea independiente y lo protejo, también lo viví, sobre todo en época de adolescencia, porque a mí también me criaron con ese aspecto de, sobre todo mi madre decía, yo no quiero que mi hijo, si en dado caso yo no estoy, yo no quiero que mi hijo sea dependiente, quiero que mi hijo progrese y sea independiente por sí mismo. Entonces de ahí pues detonó esta actitud de superarse, no tanto como un discurso, sino más bien como acción para poder superarse. Qué maravilloso, de verdad, qué maravilloso todo lo que nos comentas. Estoy segura que muchas de las familias que hoy nos están escuchando, que comparten con nosotros, que se están tomando un cafecito junto con nosotros, o un tecito, una agüita, lo que gusten, estarán también como que anotando, ¿no?, algunos tips, porque has tenido la fortuna realmente, Álvaro, de tener a una familia que te impulsa, que te apoya, que bueno, de repente la balanza iba un poquito más de un lado que para el otro, pero bueno, siempre firmes y con la visión clara de vas para adelante, hijo, ¿no? Entonces, de verdad, y bueno, esa es la base, bueno, considero yo, que esa es la base de los logros que has tenido, ¿no? ¿O no? Sí, de hecho es la base de, no solo de los logros, sino como tal del desarrollo humano que he tenido. Claro, ha sido diferente en algunos aspectos. Por ejemplo, mis padres vienen de un área rural. Mis padres se mudaron de cerca de Veracruz acá a Jalapa, porque aquí mi padre tuvo un poco de más oportunidad en cuanto a cuestión laboral. Y cuando nací yo, porque nací aquí, pues optaron por quedarse, porque al ver mi situación, mi madre comentaba que había más posibilidad de progreso o desarrollo aquí que en otro lado. En eso sí le agradezco a mi familia que hayan hecho ese esfuerzo, aunque claro, como todo, hay muchas diferencias. Por ejemplo, mis padres vienen de una cuestión rural. Mi padre se dedicaba a cuestiones de, bueno, cuando estaba en ese sector rural, al campo. Cuando llegó acá ya era empleado de una empresa,
pero las actividades serían muy diferentes. Y yo cuando empecé mi desarrollo, empecé a darme cuenta que me gustaba el ámbito académico, me gustaba mucho la filosofía, la historia y la ética sobre todo. Entonces, son dos campos completamente diferentes, obviamente tenemos nuestros puntos de vista que a veces chocábamos, a veces llegamos a acuerdos, pero forma parte de la visión que tiene cada uno, familia y yo como hijo. Yo también a veces pienso que que el hecho de tener una discapacidad o haber tenido una discapacidad da la apertura o da la oportunidad a que las familias rompan esa perspectiva de la educación tradicional para empezar a formar una nueva perspectiva. Por ejemplo, antes, no sé, un padre podría decir, no sé, es que los académicos solamente dicen las cosas, pero no hacen nada y demás cuestiones, puede entrar en un juicio de valor muy desfavorable para esa actividad. Pero si tiene un hijo que se desarrolla en ese campo, obviamente le abre la perspectiva para decir, bueno, no, las cosas no son así. Entonces empieza a haber una actitud más abierta acerca de los temas que puedan existir. Y eso hasta cierto punto podemos asegurar, o a lo menos mencionar, en mi opinión, que es dado que existe una diferencia en la familia, ya sea discapacidad, orientación u otras temáticas, pero que dan la apertura para una nueva educación familiar como tal. Ahora, Álvaro, tú evidentemente has desarrollado muchísimas competencias, estudiaste la licenciatura, estudiaste la maestría, tienes planes de un doctorado, tienes también el proyecto de ingresar a la Universidad Veracruzana como catedrático. Sé que son retos que vienen todavía, que están ahí pendientes, que de repente las oportunidades laborales, aunque tienes la capacidad, de repente hay muchos factores que hoy día siguen limitando esta apertura para que puedas concretar con éxito un trabajo. Sin embargo, el tiempo se nos terminó, Álvaro, no vamos a poder aterrizar la charla hasta los retos actuales, que son los de la inclusión laboral, pero bueno, te invitaré en otro programa para que demos continuidad. ¿Te parece bien? Sí, me parece muy bien, claro que sí. Y bueno, ahora te invito también a que te quedes con nosotros, porque seguramente ya hay por ahí algún comentario, alguna sugerencia, y me gustaría que tú también nos ayudes a responder. ¿Te parece bien? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Álvaro, por habernos acompañado, por abrir tu corazón, por compartirnos estas experiencias tan enriquecedoras que amplían nuestra visión, que nos dan tips, que suman, que de verdad ha sido una charla muy interesante. Muchísimas gracias, Álvaro, y a ustedes que nos acompañaron en sus hogares, en sus trabajos, en sus coches, a través de sus dispositivos móviles. Muchísimas gracias. De verdad es que cada vez que tengamos la oportunidad de leer alguno de sus comentarios o un like, de verdad que nos hacen muy felices. Muchísimas gracias por interesarse en estos temas. Por favor, compartan, hagamos comunidad. Y recuerden que los espero la próxima semana. Que tengan un excelente día. Bye, bye.